Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche grande, ricas, abundantes bendiciones. Bueno, hoy continuamos con la serie La maldad en el corazón del hombre. Vamos al texto que está en Génesis capítulo 11. Vamos a ver la Torre de Babel. Génesis capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Bueno, desde ya les digo que este texto tiene una concordancia con Hechos capítulo 2, que es el Pentecostés. Y esto les digo yo porque, de hecho, quiero tocar la Torre de Babel, quiero tocar pues lo que simboliza la Torre de Babel, pero aquí en el canal Fabián Mejía Oficial, o sea, en el otro canal, el segundo canal, Fabián Mejía Oficial El Almendro, ahí encontrará usted una predicación, ¿sí?, en donde yo hablo acerca de la Torre de Babel. Entonces es importante que vaya allí, también vea la predicación. Más adelante la volveré a repetir, ya que pues tiene un simbolismo bastante amplio, pero no solamente quiero tratar sobre la Torre de Babel, sino del olvido. Hay un problema que tienen los seres humanos, y es un problema que el Señor, Dios Padre Todopoderoso, evidenció desde el mismo momento de la caída. Desde que el ser humano cayó, o sea, estoy refiriéndonos a nuestros primeros padres, Adán y Eva, desde ese momento los Adán cayeron y empezó a haber algo en ellos que no era muy recurrente, ¿no? Que regularmente Adán y Eva antes de la caída no tenían, como por ejemplo, ellos recordaban las palabras de Dios, ¿no? Recuerden la conversación entre la serpiente y Eva, y usted va a recordar que la serpiente le dijo: con que Jehová os dijo que no comáis del árbol, y le empezó a meter una cantidad de mentiras, ¿cierto? La mujer dijo: no, Dios lo que dijo es que podemos comer de todos los árboles, pero no podemos comer de ese. La serpiente lo que le estaba diciendo era resaltando de que Dios le estaba diciendo a ella de que no podía comer porque era una imposición. O sea, ¿a qué me refiero yo? Mientras que Satanás le estaba tratando de pervertir, por ejemplo, la ordenanza, diciéndole que no podía comer de ese árbol, dándole a entender de que porque ese árbol era algo solamente exclusivo y que no tenía la libertad, ¿sí? La mujer dijo: no, sí tenemos la libertad de comer todos los árboles. No sé si es entendible. Podemos comer de todos los árboles, o sea, no es lo que usted nos está diciendo. Entonces, la mujer recordó el diálogo y la ordenanza de Dios. Después de que caen, Adán y Eva, de hecho, se olvidaron de su naturaleza. Empezaron a hacer cosas que no eran correctas, ¿sí? De ahí en adelante empezaron a haber muchísimos cambios en los seres humanos, muchísimos, ¿sí? Tanto es así que se relata algo llamado la muerte de Abel, ¿no? Entonces, cuando Caín mata a Abel, eso fue algo muy traumático, por algo está allí escrito, ¿sí? Y usted mira, la muerte de Abel fue algo muy traumático. Después siguen los descendientes de Caín, que de hecho aquí en el canal también tenemos una predicación exclusivamente para el señor Lamec, que es la descendencia de Caín. Y después de Lamec vienen a nombrar los Nefilín, que es cuando se multiplica la maldad en el corazón de los hombres y empiezan a hacer cosas. Después de esto viene Dios, y como lo dije la semana pasada, viene y hace un reseteo. Dice: esto hay que volverlo a hacer. Y acaba a toda la humanidad con un diluvio, ¿sí? Pues bien, después de todo esto, se supone que la humanidad debería aprender a temerle a Dios, ¿cierto? O sea, caen en el Edén, ¿cierto? Empieza a desarrollarse la maldad producto de ese pecado, que es cuando Caín mata a Abel, ¿cierto? Caín sale delante de Jehová y huye de la presencia de Dios por causa de lo que él mismo hizo. Se empieza a multiplicar la maldad en el corazón del hombre y empiezan a ver cosas raras. Dios interviene, elimina esa generación, vuelve a traer una generación nueva,
¿sí? Recordemos que Noé era un hombre que fue justo delante de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Entonces, Noé no les iba a enseñar cualquier cosa, pero gracias a la borrachera de Noé, que de hecho quiero tocarla la otra semana, usted va a decir, pero ¿por qué no la tocó esta semana? No quiero enseñarles algo chévere, porque en realidad la borrachera de Noé marca una pauta muy importante en las dinámicas que se mueven en el globo actualmente. Y desde ya les digo, mire, Noé no pudo contener la maldad en el corazón del hombre. De hecho, él promovió en cierta forma esa maldad. Cuando maldijo a su hijo Can, cuando prácticamente lo entregó a esclavitud, este hombre pues obviamente no querría seguir el Dios de Noé. Piénsenlo, ¿sí? Pero bueno, el tema aquí ¿cuál es? Que cuando usted mira, por ejemplo, Babel, cuando llegan y miran una llanura, algo muy hermoso que se situaba en la antigua Mesopotamia, en lo que ahorita se dice que es la actualidad, en ese lugar, que era un valle hermoso, era un lugar muy fructífero en aquel entonces, ellos dijeron, esta tierra es hermosa. Y todos estaban en una masa y dijeron, hagamos una gran ciudad y gracias a esa gran ciudad, si seamos esparcidos por todo el mundo, vamos a tener un renombre. Van a saber que nosotros somos grandes y hagamos una torre que llegue hasta el cielo. ¿Por qué ellos querían hacer eso? Recordemos que antiguamente ¿en dónde se sacrificaban? En los montes. Entonces, el hacer una edificación tan alta, tan grande y una ciudad que estuviera en una forma de torre, eso iba a hacer de que ellos estuvieran como protegidos, no solamente protegidos, sino que también estuvieran a la vista, fueran solemnes. En realidad, en el hebreo, esa palabra que hagámonos un nombre, quiere decir como hagámonos fama, un renombre, que nos recuerden a nosotros, ¿sí? Esto es algo con lo que vive el ser humano. El ser humano vive obsesionado con que lo recuerden a él, pero él no quiere recordar a su creador. El ser humano siempre ha querido que lo recuerden a él, ¿sí? Entonces, cuando usted, por ejemplo, mira las historias de, por ejemplo, de Alejandro Magno, la desesperación por este hombre y muchos de los romanos, los césares, ¿no? ¿Y qué me dicen de Faraón? ¿Por qué se crean las pirámides? Pero de hecho, mire algo curioso, las Torres Gemelas fueron puestas allí y hechas con el propósito de que fueran un emblema de la economía de Estados Unidos y que fueran, mejor dicho, algo que se miraran de lejos, que fuera algo impactante. ¿Sí sabían eso? Como muchas edificaciones que se ha hecho en Dubái, ¿sí? O sea, el ser humano tiene esa necesidad, ¿sí? Entonces, de dejar un legado, de crear un imperio. Es algo que el ser humano, como que el ser humano vive desesperado, porque a mí me encanta mucho la película Troya. No sé si lo han visto, ¿no? Entonces, la obsesión de este hombre, que es el protagonista de esta historia, es Aquiles, ¿no? Y cuando usted mira, el único que quería era que su nombre fuera recordado, ¿sí? Y hasta el sol de hoy tenemos hasta una parte de nuestro cuerpo que se llama el talón de Aquiles, ¿no? O sea, nosotros tenemos esa necesidad, pero nosotros no recordamos a Dios. Nuestra necesidad es alcanzar un renombre, alcanzar la fama, la riqueza, sentirnos admirados. Si alguien a ti te hace daño, tú lo primero que quieres hacer es que esa persona sea humillada y que esa persona recuerde de verdaderamente de lo que se perdió, de lo que verdaderamente ya no tiene. O sea, usted, o si una persona vino y lo hirió, recuerden el relato en donde Lamec dijo, un joven vino y me lastimó y me hirió y me molestó. Y él dice, si Caín será vengado 7 veces, en realidad Lamec 70 veces 7 lo será. Dijo, o sea, él lo que quería adquirir un renombre, y si un muchacho vino lo ofendió, él lo que quería era traer venganza. O sea, nosotros queremos que las personas recuerden con quién están hablando. Esa es la realidad de nosotros los seres humanos. Y vamos detrás de eso. El problema que de verdad nos atañe aquí es que esto le pasaba al pueblo de Israel. Hay una frase que es una frase muy oscura y sucedía sobre todo con el pueblo hebreo. Siempre el pueblo hebreo cometía lo mismo. Adivinen qué era. Y Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué era lo malo que hacía Israel? Se iba detrás de otros dioses. Se iba detrás de otros dioses. O sea, Israel empezaba a hacer unas cosas, empezaba a adquirir otras deidades, empezaba a hacer cosas que verdaderamente ofendían a Dios. Pero ¿qué era lo que más le ofendía a Dios? El olvido.
que se olvidaran de su creador, que se olvidaran de aquel que puede traer juicio. Entonces, ¿qué hacía Jehová Dios o Yahvé? Él lo que hacía era entregar a Israel a la esclavitud y al sufrimiento. Aquí la intención de la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré. Pero el ser humano trata de establecer su propia venganza. El método del ser humano es, aquí hay alguien a quien hay que respetar. Y ese soy yo. Yo estoy por encima de todo. Y a mí se me respeta. Y Dios, lo primero, y por eso fue que lo crucificaron a él, es, si tu amigo te hiere, o si alguien te hiere, una mejilla que haga usted, ponga la otra. Claro, eso no le va a gustar a nadie. Eso es un balde de agua. Por eso es que Judas lo termina vendiendo por sus 30 monedas de plata. Por eso era. Porque creen. Porque el ser humano no quiere escuchar. El ser humano no quiere escuchar a Dios. El ser humano quiere adquirir un renombre por si es esparcido. Por si en algún momento se llega a hablar de él, recuerden que él es grande. Eso es lo que quiere el hombre. Y Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué hacía Jehová Dios? Ah, se olvidó de mí. Se olvidó que lo saqué. Recuerden los relatos de los profetas. Cuando él decía, yo los saqué a ustedes de tierra de servidumbre. Yo los saqué a ustedes de qué? De tierra de esclavitud. Yo los saqué a ustedes de Egipto, tierra en donde ustedes eran esclavos, ¿sí? Y el reclamo siempre fue el mismo de los profetas. Si usted recuerda bien, los profetas, los mal llamados profetas menores, que de profetas menores no tenían nada, incluso los que ustedes llaman profetas mayores, estos hombres fueron aserrados, muertos a espada, pasaron por humillaciones, fueron perseguidos por reyes, pero el mensaje siempre fue el mismo. Yo a ustedes los escogí, pueblo insignificante. Cuando ustedes miran después de esto, vamos a empezar con Abraham, descendiente de Sem. De hecho, en la continuación, después del versículo 12 de Génesis capítulo 11, usted mira que empieza a mirar la línea hasta llegar a Abraham. ¿Sí? ¿Cuál es el tema aquí? Que después de Abraham, Dios escoge a un hombre que era estéril, sin ninguna capacidad de procrear, y lo llama a él. Y de él hace una gran nación. Y esa gran nación trató toda la vida de establecer su propia Babilonia, de ser grande, de tener renombre. Y eran orgullosos. Lo curioso de todo esto es que Babel, ¿sí?, es la misma Babilonia, según muchos estudiosos. A ver, usted dice, pero los tiempos no coinciden, ¿no? Porque estamos hablando del inicio de la humanidad y ya Babilonia es una gran nación reinada por Nabucodonosor, ¿no? Entonces, hay un serio problema aquí. Y no es que la Biblia tenga un problema, lo que pasa es que Babel es una palabra que significa esparcir, confundir, ¿sí? Babilonia significa la ciudad de Dios o la puerta de Dios, ¿sí? Pero Babilonia en su raíz tiene una raíz hebrea que lo que trata de mostrar a usted es que tiene la misma raíz de Babel. O sea, de hecho Babilonia estaba, la gran ciudad Babilonia, en donde estuvo reinando Nabucodonosor, quiero ser muy claro con esto, está en la misma ubicación en donde trataron de los primeros hombres, que son los de la Torre de Babel, trataron de establecer allí en el valle del Sinar la gran ciudad y la gran torre llamada Babel. Usted dice, pero estamos hablando de tiempos diferentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Génesis y cuando estamos hablando del Génesis estamos hablando del inicio de la humanidad. Cuando nosotros recordamos a Babilonia, la recordamos en la gran Mesopotamia, un lugar grande, hermoso, lleno de valles, mejor dicho, era muy rico ese lugar y fue un imperio que gobernó durante muchísimos años la humanidad. ¿Sí? ¿Cuál es el tema acá? El tema acá es que siempre, tanto Babel como Babilonia ha tenido la misma dinámica. ¿Quiere que se los demuestre? Nabucodonosor. Nabucodonosor un día se levantó en su gran palacio, cuando Babilonia era muy grande, y dijo, todo esto lo he hecho yo, todo lo he creado yo. Gracias a mí es que existe esta gran nación. ¿Qué hace Dios? Dios dice, vamos a ver si verdaderamente usted la creó. Manda un profeta y le dice, hermano, yo a usted lo puse acá. Por mí es que existe esta ciudad.
Y de aquí a un tiempo, usted va a terminar comiendo pasto como un animal. Recuerden esa profecía del profeta Daniel. Pero son diferentes tiempos, pero la dinámica es la misma. Nabucodonosor es hombre, figura de todo hombre que va detrás de su sueño personal. El problema no es que usted tenga un sueño, hay que soñar. El problema, ¿cuál es? Y cuál es la intención, ¿no? O sea, sobre todo, ¿qué es lo que hay en su corazón y qué es lo que usted quiere demostrar a través de ese sueño? Cuando Dios baja y mira la obra de todos los hombres que están reunidos allí, Él empieza a mirar la intención del corazón. ¿Qué era lo que ellos querían adquirir? Fama, renombre y de que se les diera una gran nacionalidad, sí, que es por lo que muchas personas en la actualidad luchan al ir a X país. Siempre los hombres han buscado eso. Entonces, ¿Dios qué hace? Dice, esto no va a ser así. Porque están todos en pos de su necio corazón y de sus propios deseos, de su mal interés. Aparte de esto lo están haciendo fuera de mi voluntad. No me han contemplado a mí como Dios. La necesidad de ellos es tener un renombre, pero no se han acordado de lo que acaba de pasar, que es un diluvio, y que por causa de la maldad de ellos mismos fue que ocurrió esto. No han visto el arco o se han confiado en el arco que yo puse en amistad con ellos para decirles, no volveré yo a inundar ni a raer a todo ser humano otra vez por inundación. Ese es el problema, que nos estamos acostumbrando a olvidar. Mire, esto es algo tan sencillo como que usted va al culto el domingo. ¿Cuánto le dura a usted la información del culto? ¿Qué es lo que pasa con usted? Si es algo que alimenta su alma y su corazón, ¿qué es lo que sucede que usted en cuestión de minutos se está olvidando de absolutamente todo? ¿Qué pasa en usted? Le voy a decir qué es lo que sucede, que en usted hay un muerto que no puede recibir el evangelio. Solamente cuando usted ha nacido de nuevo y se ha arrepentido, usted recibe el evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo decía, ustedes antes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios os ha llamado a vida. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene vida, usted puede recordar. De hecho, el Señor Jesús les decía, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá a vosotros, ¿quién? El Consolador. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, es la necesidad y es la mayor función que tiene el Espíritu de Dios, el recordar. ¿Cómo le recuerda a usted el Espíritu Santo? Una pregunta muy importante a través de este libro. Me encantaría decirle a usted que le va a mandar ondas energéticas o que se le van a alinear los chakras a usted o que va a venir una revelación del cielo y que va ese conocimiento venir automáticamente a usted y que usted a través de sueños, usted va a ser el próximo José y va a recibir todos los sueños. Usted va a ser el Daniel de esta época. Usted, no, que Daniel, usted va a ser el próximo Nabucodonosor. Eso sí, va a comer pasto como una mula. Esa es la realidad. O sea, usted no recuerda la prédica del culto, es porque aún no ha muerto. No quiere morir. Su muerto está agarrándose de donde pueda para luchar contra el Espíritu de Dios. Porque hay una enemistad entre la carne y el Espíritu. Usted no lo ha querido entender. Y la carne es la que ha predominado más en el hombre. Entonces, usted quiere, decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues aún lo que no quiero hacer, eso hago. Usted está en el culto y le da sueño. Usted empezó a pensar en otra cosa. Usted empezó a pensar en la olla express. Usted empezó a pensar en cosas que son cosas que no tienen necesidad porque usted tiene que estar aquí hoy, escuchando la palabra. Usted está pensando en la muchacha, en el tipo, está pensando en la deuda. O sea, la carne no permite que usted pueda conectarse con Dios. Y esto era lo que les pasaba a ellos. Mire qué curioso, baja Dios y los mira a todos ellos y dice, nadie va a convencerlos a ellos de que desistan de hacer esta ciudad. Dice, tocó confundirle las lenguas. ¿Por qué? Porque siempre y cuando el ser humano se reúna en contra de Dios para alimentar su propia maldad, viene juicio de Dios.
Esa es la realidad. Tal caso es así de los hijos de Israel. Siempre ha sido así. El pueblo se olvidaba de dónde lo sacó Dios y Dios levantaba a los filisteos y los filisteos venían y hacían juicio. Tanto es así que Dios permite la deportación a Babilonia. El pueblo que fue sacado de la nada, de un hombre estéril llamado Abraham, ahora es esclavo de Babilonia. Mire cómo es el pensamiento de Dios. Dios dice, ¿quieren ustedes ser grandes? Le dice al pueblo de Israel. ¿Ustedes quieren un rey propio? Tranquilos, yo les voy a mostrar la grandeza. ¿Pero cómo se las voy a mostrar? Con esclavitud. ¿Quieren ser grandes? Listo. De eso que ustedes tanto aman, los voy a entregar a eso mismo. Y usted dice, ¿cómo puede ser eso así? Claro, porque Dios los entrega una mentalidad reprobada. Por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios entrega al ser humano una mentalidad reprobada. ¿Qué hace Dios? Levanta una gran nación llamada Babilonia. Y esa gran nación Dios la toma y toma reyes allí, aún pone gracia en los judíos, en los hebreos, y tienen esos reyes misericordia de Dios, tanto así que no se destruye completamente el pueblo de Israel. Tanto así que después un rey, después de otra deportación, llamado Ciro, rey de Persia, los manda a que se devuelvan y otra vez hagan nación. Pero Dios los entrega a la esclavitud. Dios dice, usted ama tanto Babel, usted quiere tanto esa gran ciudad, tranquilo, lo voy a mandar para allá. ¿Pero cómo lo voy a mandar? De esclavo, mijo. Y usted dice, ay Dios, usted qué se dice, Dios que usted me está pintando es horrible. ¿Sí? No, hermano. Mire, parece que en el Antiguo Testamento Dios tenía como un complejo narcisista, como si Dios fuera alguien que necesitara de la admiración y que lo recordaran siempre. Y entonces tanto es así que dicen, eso lo entendí en un tiempo porque escuché una entrevista de un sujeto y decía, pero es que creó tantas fiestas, ¿para qué tantas fiestas judías? ¿Cuál es la necesidad de Jehová o Yahvé o Elohim de crear tantas fiestas? Porque los judíos sí que tienen fiestas. Todo el año la pasan en fiestados. Y todas esas fiestas tienen que ver con su Dios. Yom Kippur, la vaca roja, la fiesta de las cabañas, la Pascua, la luna nueva, la fiesta de las cabañas. Mire, hay una lista. Tienen el Sabbat. Se reúnen los miércoles y los jueves a polemizar de la palabra, se reúnen a investigar de la palabra. Mire, verdaderamente ese pueblo tenía festividades, tenía una cosa y otra. Aparte de eso, Dios dice, miren, yo ya no quiero que me sacrifiquen en los montes. Ahora ustedes van a hacer algo, van a hacer un tabernáculo. Y en ese tabernáculo lo van a colocar en el centro y van a colocar alrededor las 12 tribus de Israel. Entonces yo ya no voy a estar en otro lugar, sino en el centro del pueblo. Por eso es que la gente piensa que Dios es un Dios narcisista, y Dios no es un Dios narcisista. Dios no está buscando, mejor dicho, que lo adulen. Dios estaba protegiendo a Israel de su sí mismo, porque Israel lo olvidaba con una facilidad increíble. Todas las fiestas hablan del Salvador. Todas las fiestas eran para que recordaran a Jehová su Dios. Todas. No hay ni una sola fiesta que no recuerde lo maravilloso que es Dios. De hecho, el Señor Jesús vino y celebró la Pascua. Y le deja a usted una institución, dice, hay una institución que le toca a todo cristiano, que es la cena del Señor. Y lo reúne a sus discípulos y les dice a ellos, en mi nombre y en conmemoración, harán esto en mi nombre. Partirán el pan y beberán del vino. ¿Sí es así o no así? Siempre la queja de Dios es el olvido, es uno de los pecados más grandes, porque tiene que ver con el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Notan ese mandamiento? De hecho, al Señor Jesús le dijeron, ¿en qué se resume la ley y los profetas? Le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, prohibido el olvido. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, una iglesia que hacía lo correcto. Cuando usted mira y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Y paciencia, que no podéis soportar los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Cosa que de verdad hay apóstoles que no son en la actualidad.
y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré por pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recuerda. Vean la necesidad de recordar. Les acaba de suceder el diluvio y estos sinvergüenzas ya están haciendo una ciudad, están haciendo algo para que la gloria se la lleven ellos, para adquirir un renombre. Y le voy a decir cuál es el problema. Mire, ningún ser humano está hecho para obtener fama. Ninguno. Usted vive desesperado por obtener la fama. Mire, yo hace poquito estuve viendo, ¿cómo se llama esa cantante? Selena Gómez. Selena Gómez. Y usted, por ejemplo, mira la vida de esa muchacha. Terrible lo que le hizo la fama. Grandes celebridades, terrible lo que les hace la fama. Michael Jackson. O sea, usted mira, son personajes que verdaderamente la fama no les entró bien. Y tenemos unos locos en el poder que no les ha entrado para nada bien la fama. Porque el hombre, cuando tiene poder y tiene fama, hace lo mismo que Nabucodonosor. Todo esto lo he creado yo. Soy demasiado grande. Soy fantabuloso. Por lo tanto, Dios dice, tranquilo, mijo. Le voy a recordar lo humano que usted es. Y hasta que usted recuerde lo humano que usted es, lo voy a poner a comer hierba con los animales. Esa es la realidad. Realidad que no le gusta al ser humano. Dios dijo, les voy a confundir las lenguas. Tiempo después, les devolveré las lenguas. Y es que, mis queridos hermanos, vamos a Hechos capítulo 2. Y ahí usted va a ver por qué yo les decía que este texto tiene una concordancia, o sea, que concuerda, que prácticamente le puede mostrar a usted de que tiene una conexión. Hay un hilo que a pesar de que usted no lo vea, lo conecta directamente allá. Mire la forma en la que el evangelista Lucas dirige esta carta a Teófilo, otro griego al que le estaba presentando el evangelio. Mire lo que dice aquí en Hechos capítulo 2. Recuerden que Lucas hace una investigación exhaustiva de todo lo que vino a ser el Salvador. Pero mire la forma en la que él presenta Hechos capítulo 2, que es el Pentecostés. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando ustedes recuerdan el texto en Génesis capítulo 11, todos se juntaron en una gran tierra que ellos consideraron deseable, ¿no? En este caso estaban en Cristo estos personajes. Creían en Jesús. Se les presentó Jesús, fue arrebatado en los cielos y él les prometió el espíritu de verdad, ¿sí o no? Miren lo que empieza a suceder ahí. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego. Esta palabra como de fuego no es Rita saca la bazuca, brinca la vaquita, salta la baranda, recoge la manga, sino es mensaje que es puro. Recuerden que el fuego todo lo purifica. Esto es una figura, lo que está allí es una figura. Lenguas como de fuego, no era que botaran fuego, ni que eran escupellamas, ni nada de ese tipo de bobadas. Es que lo que empezaron a hablar ellos era como fuego, porque el fuego purifica. ¿Ya? Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿De qué? Todas las naciones bajo el cielo. Recuerden que cuando en Génesis capítulo 11 ellos fueron esparcidos, fueron a todas las naciones. Aquí habían varios que venían de todas esas naciones reunidos. ¿Sí mira? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Cómo así? Claro, como venían de otras naciones, o sea, eran repatriados,
prácticamente, eran judíos que habían sido esparcidos, bien sea por reyes, por cosas. Mire, ya lo vamos a ver. Versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, Dios en su misericordia trajo personas de esas otras naciones y allí había gente de Galilea. Y Dios a ellos les dio lenguas para poderles hablar a aquellos hombres que nacieron y fueron criados en otras naciones, en otros idiomas. No estaban hablando de Rita, saca la bazuca, brinca la vaquita, salta la baranda, recoja la manga, ni nada de ese tipo de cosas. Lenguaje entendible, hermano. Idiomas. Entonces la gente de afuera, haga casi de cuenta que viene un estadounidense y que el Espíritu de Dios me permita hablar inglés. Que venga un alemán y que el Espíritu de Dios me permita hablar en alemán. Eso es. No esa patraña que sacan ahora en las iglesias pentecostales y carismáticas en donde empiezan a hablar y empiezan a temblar y a decir una cantidad de cosas que en realidad no son las lenguas del Espíritu de Dios. Miren la necesidad del estudio, pastores y personas que predican el Evangelio. De por Dios salgan de esa secta. Si miran la conexión, cuando yo lo leo así, lo conecto con el texto de Génesis capítulo 11, tiene todo el sentido. En Génesis capítulo 11 les confundió las lenguas y los esparció por las naciones. Aquí los trae de las naciones y pone a galileos, pone a judíos a mostrarles el evangelio en su propia lengua. Porque ahora ellos estaban reunidos en el nombre de Jesús. Y eso le agrada al Padre. Esa es la necesidad de venir a congregarse. Esa es la necesidad de alimentarse de la Escritura. Esa es la necesidad. Hay veces que no se trata de un idioma de otro país. Hay veces en que solo el Espíritu Santo me da a mí y a otro predicador, por muy humilde y muy ignorante que sea, aunque no debería ser así porque uno de los requerimientos, según 1 Timoteo capítulo 3, es que no sea un neófito, o sea que por lo menos él sepa de palabra, es que el Espíritu Santo conoce su necesidad y utiliza a un hombre para que le hable a usted en su propio idioma, en el idioma de su corazón torcido, para removerlo de esa dureza. Eso hace Dios. Y esa es la tarea del Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Por si de pronto dicen ustedes, no, es que este man es... Yo todavía me quedo con mi Rita, saca la bazuca, brinca la vaquita, salta la baranda, recoja la manga. Les voy a mostrar que eran lenguas. ¿Sí? Mire lo que dice. Versículo 9. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea. ¿En dónde? Pero antes de eso, ¿en dónde dice? Mesopotamia. En el Valle del Sinar. En Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. O sea, amiguitos. Tan, 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 tan. Sí, asiáticos. ¿Sí? En Frigia y en Panfilia, en Egipto, o sea, estamos hablando de los descendientes de Can. O sea, los que maldijo ¿quién? Noé. A esos también les es presentado el evangelio, a los esclavos. En las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cuáles son las maravillas de Dios? No, hermano, pasado mañana te vas a comprar una moto. Entonces, ay, para mí es ese. Y empieza, ay, me amo, te amo, ay, el universo, recibe tu casa. Y entonces, ay, mi casa, sí. Y entonces, ay, el Señor te va a dar tu esposa, sí. Eso es lo que quiere la gente, hermano. Las maravillas de Dios, ¿cuáles son? El evangelio. Fuera de payasada. Es que esos que hacen eso son unos payasos, hermano. ¿Cómo se le ocurre decir que esas son las lenguas de fuego? Las lenguas de fuego es todo aquel que predica el evangelio, porque el evangelio es puro. O sea, es una payasada completa cuando usted empieza a hablar en un idioma raro. Y es más, es que le dicen que si usted no tiene ese idioma, usted no tiene el Espíritu de Dios.
Imagínense la religiosidad y el error tan grande. Pero todo esto es por no entender Biblia. Y no es que yo me la sepa toda, hermano, sino que esto está ahí. Estos dos textos, en Babilonia confundió todas las lenguas porque todos iban en contra de Dios, iban a favor de su propio ego. Aquí todos van a favor de Cristo y han negado su ego. Por lo tanto, les habla a todos y los reúne y les pone idiomas a aquellos que han recibido el evangelio para que puedan compartir el evangelio. ¿Qué más quiere, hermano? Sencillo. O sea, no tienen ningún... El misterio es lo que habla esa gente, hermano. Yo me pongo a veces a escuchar esos predicadores de la prosperidad y todo ese tipo de cosas. Yo digo, esta gente definitivamente es que no tiene nada más que hacer, hermano. Y a esos usted sí va y deposita su dinero. Seguro. Allá va usted, mejor dicho, desesperado. Y claro, cuando empieza a hablarle en otro idioma raro, ahí es donde usted dice, ay, Dios mío, pacto esa palabra. ¿Qué dijo? No sé, pero pacto esa palabra. Porque habla misterios, dice en otro texto, ¿no? Entonces habla misterios, un texto que fue sacado fuera de su contexto. Porque habla misterios. Entonces, como habla misterios, entonces es lo que me conviene, por lo tanto voy a pactar esa palabra. No sé qué dijo, pero la voy a pactar. Dios mío, versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros, mire esto, burlándose, decían, están llenos de mostos, o sea, están borrachos. ¿Qué sucede? Que a los que se les dieron las lenguas, y como se ha juntado gran multitud, a los que se les dieron las lenguas eran los que estaban en Jesús. Pero hay personas que definitivamente no van a obtener esto. Y le voy a decir por qué. Por su duro corazón. Por necios. Porque habían otros allí, judíos, que no recibieron las lenguas. ¿Por qué? Porque no estaban en Jesús, porque no creyeron en el evangelio. Dios solamente utiliza para el evangelio aquel que cree en el evangelio. Para el evangelio. A los otros los utiliza para bendecir a los que creen en el evangelio. Estoy hablando de los injustos. El injusto o el insensato amontona riquezas para que el justo las aproveche. Tranquilo, hermano. Usted no tiene por qué preocuparse por el tipo de dinero ni por la provisión en el camino de Dios. Dios va a poner gente hasta impía, gente que no conoce de Dios, y la va a poner allí para que usted sea bendecido a través de estas cosas. Yo se lo puedo decir con toda la... Nadie sabe las cosas que a mí me han sucedido, nadie sabe. Pero gente que verdaderamente yo me pongo a ver que ni me han querido, gente con un corazón duro, son las que a veces Dios coloca para bendecirlo a uno. Pero ojo, porque tiene que la persona ser justa delante de Dios. Y el justo no busca ser una Babilonia. El justo no busca hacer su propio imperio. El justo busca riquezas, pero esa riqueza las busca para Dios. Ahora, esto no es una predicación de la prosperidad, no me vayan a malinterpretar. Lo que pasa es que la Escritura dice algo muy claro. Todo lo que tú hagas, sea de obra o de hecho, hazlo para la gloria de Dios. Si tú buscas riquezas para enriquecerte y llenarte los bolsillos, y de aquí a mañana, que otras personas se sientan horrorizadas porque, mejor dicho, ay, yo hablé de este tipo, pero en realidad mire cómo va de grande. Yo hice esto, ay, pero mire cómo ha crecido este muchacho. Dios dice, no, hermano, por ahí no es. Por ahí no es. A mí me gusta un conferencista. Yo regularmente casi no recomiendo conferencistas porque regularmente todos son una cantidad de charlatanes mentirosos que lo único que quieren es enseñarle a la gente cosas que verdaderamente no pueden vivir ni han vivido. Estoy hablando del Temach, estoy hablando de muchos otros allí que se presentan y que, mejor dicho, creen que tienen una vida, mejor dicho, limpia y que saben y que entienden los misterios de la vida, de las mujeres y todo ese tipo de cosas. Pero vaya a ver uno cómo son ellos en la vida real. Les voy a recomendar uno. A veces estoy a favor de muchas cosas que él dice, otras cosas no me gustan. Pero hay alguien, un conferencista llamado Yokoi Kenji. Ese tipo me parece que es un tipo centrado. No es un predicador, pero el tipo tiene claro cómo funciona Dios en muchos aspectos. Todo lo que usted haga, mi querido hermano, sea obra o de hecho, hágalo para la gloria de Dios. No busque hacer su propia Babilonia. No busque su propio renombre. Usted quiere que Dios lo bendiga, Dios bendice a aquel que va con él.
no aquel que va en contra de él, no aquel que acumula para establecer su propio nombre. Si usted no me cree, allá usted. Pero Dios no glorifica al hombre. O sea, mire, una verdad inescrutable en el Evangelio que no tiene sombra de variación es que Dios no exalta a ningún hombre. El único al que Dios exalta es a Jesucristo. Y a usted le hace falta muchísimo, hermano. Ni hablarle de los látigos que tuvo que sufrir el Señor Jesús, la necesidad, el hambre, la soledad, todo lo que él tuvo que vivir. El apóstol Pablo les decía, miren que ustedes no han soportado hasta la muerte. Dios no les ha dado una prueba de una situación tan grande como la que le dio a su hijo. No piensen que ustedes sufren demasiado, porque aquel que sufrió y que se glorificó en el Padre, hoy busca que usted le glorifique. Y Dios nunca estuvo mendigando por provisión, Dios nunca estuvo mendigando, estoy refiriendo a Jesús. Él nunca estuvo mendigándole a nadie. Él lo único que hacía era vivir el sueño del Padre, obedecer al Padre, obediente y su obediencia hasta la muerte. Porque es que usted quiere que Dios lo trate a usted querido. Ay, mi chinito, venga mis cachetes, ¿sí? Y entonces, ay, Dios mío, me siento amado, Señor. Sí, venga mi apapacha. Pero usted no quiere arrepentirse. Usted lo que quiere es hacer su voluntad. Usted tiene que examinar su corazón. Y al examinar su corazón, usted tiene que identificar qué es lo que va en contra, primero, de Dios. Segundo, en contra de usted mismo, porque nosotros mismos somos nocivos para nosotros mismos. Usted piensa que ya se le aclararon todas las ideas. Usted piensa que ya tuvo la gran revelación y ya usted no necesita más. Y Dios lo pone a usted a depender, uno, de una iglesia, dos, de su Biblia. Y lo más importante, lo pone a depender de su hijo. De pronto los números sí debe colocar primero al hijo, ¿sí? Pero prácticamente la palabra, la iglesia, todo tiene que ver con Jesús. O sea, que usted me venga a mí a decir que usted ya se la sabe todas y que usted es un hombre que ha recibido todas las revelaciones y de que usted ya está preparado para asumir la vida sin la palabra de Dios, déjeme decirle que es la mayor ignorancia que yo he podido escuchar en toda mi vida. Y así hay muchos. Y creen que porque van a una iglesia y el pastor, mejor dicho, medio se mueve en la unción y lo unge a usted con aceite, mejor dicho, usted ya está en otra dimensión. Ya entendió a Dios. No, mi hermano. Yo llevo años estudiando la palabra. Yo tengo que decirle a ustedes. En alguna ocasión traté yo de hacer mi propia Babilonia. Sí. Y lo más loco, lo traté de hacer en el cristianismo. Me acordé, yo no sé, cuando digo lo más loco, me acuerdo del Señor al que Dios, supuestamente le dijo Dios que hiciera una bodega y que en esa bodega iba a meter Ferraris, Lamborghinis, Rolls Royce. Y dice el man, y lo más loco es que ya la hice. Sí. Yo en algún momento que también quería hacer mi propia bodega, tengo que confesársela a ustedes, para meter una cantidad de cosas que Dios no me ha mandado a decir, que surgieron de mi imaginación. Yo era tan nocivo conmigo mismo, hermano, que me hice unas películas, hermano, horrendos videos en los que yo me metí. Y estaba enamorado de lo que yo creía que Dios quería para mi vida. Pero todo era ego propio. Todo era reconocimiento. Todo era llenarme. Ser reconocido. En algún momento de mi vida, tengo que decírselo a usted, hasta estudiaba la escritura para estar por encima de otros, tratando de que otros se deslumbraran con el conocimiento que yo tenía. 12 años después, Dios se me presentó y me di cuenta que no sabía nada. Y me tocó tumbar esa torre y darme cuenta que yo no entendía nada, hermano. Y cuando usted llega a los caminos de Dios con sana doctrina, usted se va a dar cuenta, hermano, de que todo lo que usted sabía lo tiene que deconstruir, lo tiene que destruir. Deconstruir está suave. Lo tienes que destruir. Porque no puede entrar vino nuevo en un odre viejo. Babilonia es sombra y figura de los sueños que usted tiene sin Dios. Babilonia es su propia forma. Babilonia es su propio deseo. Que no le pase lo del pueblo de Israel, al que Dios miró el deseo de ellos, dijo, quieren construir una torre, quieren ser grandes, listo, yo les voy a dar el tiquete para que se vayan para esa nación.
Bueno, van a ser esclavizados por un tiempo y van a sufrir humillaciones, los van a azotar, van a pasar necesidad, les van a quitar a sus hijos, a sus hijas, pues. Pero es lo que ustedes quieren. Termino con esto. El hijo pródigo. Tantas veces he mencionado el hijo pródigo que ya lo tengo gastado, pero el hijo pródigo es una historia, es una parábola que se utilizó allí en los evangelios y que el Señor Jesús la utilizó para que usted se diera cuenta de qué es lo que le sucede a aquella persona que busca construir su propia torre de Babel. Que yo le digo es como una torre de naipes en realidad, porque Babel así que uno vaya a construir, no. Padre, dame toda mi herencia. No se había muerto el padre cuando ya le estaba pidiendo su herencia. El padre, sabiendo que con esa misma herencia se iba a perder, le dijo, bueno, ¿quiere todo lo suyo? ¿Quiere todo lo que le pertenece? Ah, pero lo quiere sin mí. Lo quiere sin el padre. Tranquilo, se lo voy a dar. Tome la herencia, llévelo. ¿Quiere más? Tome más. Entonces el muchacho recibió su herencia y fue y se la gastó. Ya sabemos cómo, ¿no? En mujeres, en trago, la despilfarró. A tal punto que terminó hartando la baza con los marranos. ¿Sí o no? Y allí se acordó, en la casa de mi padre hasta un esclavo, un siervo come mejor que yo. Iré a él, a ver si por lo menos me recibe como a uno de sus esclavos. ¿Sí es así o no es así? Pero el padre ya sabía qué iba a pasar con ese muchacho. Y le dio. O sea, ¿usted quiere construir su Babel? Dios no se va a oponer. Lo cierto es que esa la va a destruir. Y dele gracias a Dios si Dios se le está oponiendo. Pero no para siempre se le va a oponer. Si Dios se le atraviesa y a usted no le están saliendo las cosas, es porque hay algo mal. Porque algo no está bien. Puede ser su negro corazón. Puede ser su falta de arrepentimiento. Puede ser que Dios vaya 3, 4, 5, 10, 100 pasos delante de usted y sepa cómo está su torcido corazón. Y Dios dice, uy, si le doy esto a este muchacho, ese es el problema. ¿Cuál es la solución? La solución es mirar el corazón. Les voy a poner otro ejemplo, el pueblo de Israel. Entonces, estamos cansados de este pan simple. Sombra, ojo que era el maná, ¿no? Sombra y figura de la palabra. Y sombra y figura del Hijo. Entonces, estamos cansados de este pan simple, queremos carne. Dios dice, ¿quieren carne? ¿Estás seguro que quiere carne? Tranquilos. Allá les va la provisión de aves. ¿Aló, surtidora de aves? Me hace el favor y me regala unos 3 billones de codornices para estos muchachos que tienen hambre. Sí, por favor. Bóteselas hasta por la cara, a ver si por fin entienden que no solamente de lo físico vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Pero hágame un favor, bóteselas bien duro. Es más, háceselas de una vez, que solamente tengan que abrir la boca y se llenen de esa carne de codornices. Y la imagen es grotesca. Tanto es así que se les devolvía la carne y salía por sus narices. ¿El problema eran las codornices? No. ¿El problema es que ellos les hubiera dado hambre? No. El problema es que Dios sabía qué corazón tenía. Entre esas cosas querían matar al siervo, o sea, Moisés. En este caso a mí no me van a matar, muchachos. Pero, no, ¿verdad? Lo querían matar. Porque es que Moisés les daba palabra, les daba el maná, les dio la ley, pero ellos querían carne, deliciosa carne. El problema no era que ellos desearan entrar a la tierra prometida. El problema era con qué corazón lo hacían. La tierra prometida, ni las codornices, ni el maná, ni ninguna bendición es el problema. El problema es el corazón. Porque del corazón provienen las idolatrías, las contiendas, los hurtos, las maledicencias. Todo lo malo proviene del corazón. Por eso es que decidí hacer esta serie. Y yo le decía a mi esposa, quiero terminar hablando de salvación. Pero ¿cómo usted va a poder recibir la salvación, apreciar la salvación, si usted primero no se ha revolcado con un marrano a comer la baza?
Si usted primero no ha perdido su tierra prometida, no han pasado 40 años en un desierto adquiriendo madurez, porque eso simboliza el número 40. ¿Cómo quiere que Dios a usted lo bendiga? ¿Cómo quiere usted recibir bendición de parte de Dios? ¿Así de mal? A su manera. Si a la manera suya no han salido las cosas. Yo creo que en muchas ocasiones hasta Dios evitó que usted hiciera algo, llámese lo que sea, por cuidarlo de usted mismo, porque sabía para dónde usted iba a terminar. Pero las personas viven inconformes. ¿Por qué no puedo construir mi torre de Babel? Y hacen una pataleta. Es como cuando uno tiene un niño y el chino se enamora de algún juguete. Yo recuerdo que yo tenía en aquel entonces mi sobrina más pequeña y se enamoró de un castillo armable. En ese momento no tenía yo la plata. Iba con ella en el centro y eso me hizo una pataleta. Ay, que mi castillo, y que yo soy la princesa, y eso lloró. Jamás me voy a olvidar de esa pataleta. Llegué a la casa, hablé con mi hermana, le dije, oiga, esta china me hizo la pataleta, que quería este castillo y vale tanto. Dijo mi hermana, no, eso es muy caro, ¿que le va a comprar eso? Dije, no, yo se lo compro. No tenía la plata ahí. Fui y le compré el castillo. Se lo armé. ¿Saben cuánto le duró el castillo? Una semana. Después resultó la tela del castillo de cobija para los perritos. Las varillas resultaron ahí para parar las maticas de mi mamá para que no se les rompiera el tronco. Para eso sirvió. Así somos. La importancia de todo esto es entender cuál es la necesidad que tiene Dios de presentarse en todo momento en su vida. No es porque Él sea narcisista. Como en las fiestas Él se presentaba era para que ellos entendieran que debía ser el centro de todo, porque el corazón de ellos estaba muerto. Tenían que recordarlo, no olvidarlo, no olvidar lo que hace un Dios misericordioso con aquel pueblo que le da la espalda. Esa es la necesidad. O sea, en realidad no es narcisismo de Dios. En realidad, Dios está mostrándoles a los seres humanos la necesidad que ellos deben de tener de Él mismo. El que piense que Dios es un narcisista no ha conocido la Escritura. Yo digo que Dios es un ser muy incomprendido. Él sí es incomprendido. Porque todo lo que Él hace, lo hace para beneficiar a la humanidad. Entonces, hay personas que creen que el Sabbat es porque Dios necesita que, mejor dicho, ese día, yo creo que el Señor se para ahí a la orilla de una nube y empieza a mirar ahí. ¡Oh! Mis hijos, vean, no están haciendo nada en honor a mi nombre. Qué hermosos son mis hijos, maravillosos. Ese muchacho Fabián es bello. Sí, entonces usted piensa que no, mejor dicho, no, muchachos, ¿cómo cumplen el mandamiento? Entonces, en una ocasión, no sé si ustedes lo recuerden, los judíos, estoy hablando de los fariseos, estaban mirando a los discípulos de Jesús recoger ¿qué? Espigas en el día de reposo. El Señor Jesús les dice, ¿el día de reposo para qué es? El día de reposo fue hecho para el hombre. Para el hombre. ¿Cómo así? ¿No fue hecho para Dios? No. El día de reposo es porque el hombre es una máquina todos los días trabajando. Y crea el día de reposo porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra. Y el último día que hizo, descansó. Si descansó Dios, necesita al hombre descansar. Y lo crea es para que el ser humano descanse. Pero ahí no es que Dios es un narcisista que necesita que el sábado lo recuerde. No, amigo. No. Si usted viene al culto, no es porque Dios tenga la necesidad de usted. Dios le hace el favor a todos aquellos para que vengan a Él, porque ustedes son los que necesitan de Él. Ustedes son los que necesitan de Jesús. Ustedes no le están haciendo ningún favor a Dios. El favor se lo está haciendo Dios a ustedes. Entonces, la gente piensa que no, que mejor dicho, es que esa es la necesidad y muchos van al culto por un liderazgo. Mire, yo vengo de una iglesia en donde el ser líder era lo máximo, el tener un reconocimiento, el ser conocidos en la iglesia. Y de verdad no descansan ni un día. No toman en cuenta a Dios.
Dice el necio en su corazón. Necio es porque se le ha dicho de Dios, pero no quiere entender. Dice el necio en su corazón, no existe Dios. Mire, las personas que menos creen en Dios son los que se congregan en una iglesia. Lastimosamente es así. Y estoy hablando no de todas las iglesias, estoy hablando de las iglesias de hoy, carismáticas, pentecostales, legalistas. Hay algunos hermanos legalistas que sí conservan bien su fe. Hay algunos pentecostales que sí conservan bien su fe, porque creen en Dios. Pero en su gran mayoría, usted ve, y al salir de la iglesia, terminan viviendo una vida contraria a la Escritura. No creen en Dios. Terminan haciendo unas cosas en su familia, en sus negocios, en su vida personal, que niegan completamente la eficacia del amor y el mensaje del evangelio. Son torcidos, mentirosos, chuecos, y no es que, por ahí dicen, no, es que la iglesia está llena de una cantidad de hipócritas. Todos son hipócritas en las iglesias. A lo que yo me refiero, mi querido hermano, es que no se vive el evangelio, porque lo más importante en el evangelio actual, sobre todo en este tipo de evangelio, en este tiempo de evangelio, es la riqueza. Es el beneficio económico, es construir su propio nombre. Las iglesias se han convertido en algo sensitivo, sensorial, místico, en algo mágico y en algo maravilloso para todos. Entre más luces raras tengan, entre más suene la batería, entre más la persona se sienta emocional, mejor dicho, más va a llenar el corazón de aquella persona. ¿Cuál es el problema? Que al salir del culto ya no se va a acordar de absolutamente nada de lo que dijo el pastor. Algunos tienen mejor memoria que otros. A los 2 días ya se olvidaron completamente. ¿Saben por qué, hermano? Porque muchos de esos predicadores lo que hacen es tener iglesias tipo carritos de hot dogs o de hamburguesas, pura comida chatarra. Enseñan un evangelio de pura basura, un evangelio que no alimenta al alma, un evangelio que es rápido, un evangelio que lo que hace es sentir bien, un efecto placebo, hacerlo sentir bien, tranquilo, saludable. Pero un predicador que se levante a explicarle palabra a las personas, con ese sí tenemos problema. ¿Por qué tienen problema con ese predicador? Porque no está moviéndole las emociones, no le está llenando el Dios vientre, no le está diciendo que Dios le va a dar carro, casa y beca, sino le está hablando de arrepentimiento. Espero que el mensaje de hoy no le sea estorboso a usted ni le sea estorboso a ninguno de las personas que están aquí, sino que se reflexione, porque finalmente el tema es la reflexión y de que usted termine diciendo, oiga, venga, voy a cambiar mi vida porque creo en Jesús y Él lo va a hacer, no yo. Voy a creer en el evangelio no porque Dios tenga la necesidad, sino porque yo la tengo. Dios ya hizo todo. Cuando Él dijo, consumado es porque ya todo está hecho. Todo está hecho. ¿Qué espera usted para venir al arrepentimiento? Yo le convido a que venga al arrepentimiento. ¿Quiere conocer de Jesús? ¿Quiere conocer de la palabra? Contáctenos allí en el cajón de comentarios, háblenos, escríbanos al correo Iglesia Cristiana de Almendro. Por favor, venga Cristo, deje huir de Él. Congréguese en una iglesia de sana doctrina. Deje de seguir tanto farandulero, tanta persona que lo que busca es traer sus emociones, que broten las emociones. La fe no se mueve con emociones. La fe se mueve con el oír y creer en la palabra de Dios. Somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Si les gusta nuestro contenido, denle like, suscríbase, que con esto nos ayuda un montón. Les invitamos a nuestro segundo canal, Fabián Mejía Oficial del Almendro, en donde encontrará defensa en contra de las falsas doctrinas. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana del Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana del Almendro y TikTok Iglesia del Almendro.